Bienvenida mi gente, yo soy Gabo, estamos en vivo nuevamente por aquí. Vamos a hablar de la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador, lo que nos muestra las buenas relaciones que van a tener el gobierno salvadoreño, el gobierno del presidente Nayib Bukele, con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Marco Rubio ha sido uno de los principales defensores del presidente Nayib Bukele, mientras la administración Biden salía a criticarlo, salía a acusarlo de violador de los derechos humanos y financiaba todos esos movimientos que salían a atacar al presidente Nayib Bukele. Marco Rubio, mientras era senador, al igual que muchos representantes, muchos miembros del Partido Republicano, como congresistas como María Elvira Salazar, salían a defenderlo. Y por eso es tan importante que Marco Rubio hoy forme parte importantísima del gobierno de los Estados Unidos, siendo el secretario de Estado, alguien que ha hablado también del presidente Nayib Bukele. Por eso esto va a ser muy positivo para el gobierno de El Salvador. Y ya tenemos imágenes del presidente Nayib Bukele con Marco Rubio. Aquí lo vemos, el presidente Nayib Bukele ha dado la bienvenida a El Salvador al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Y el giro de toda la información que vamos a dar hoy está en torno al secretario de Estado, Marco Rubio, quien han designado como encargado, como director interino del USAID. Las funciones de USAID, hay muchas funciones de USAID que van a continuar, que van a ser parte de la política exterior estadounidense, pero tiene que estar alineado con la política exterior estadounidense. Digo muy claramente durante mi audiencia de confirmación que cada dólar que gastamos y cada programa que financiamos que estarán alineados con el interés nacional de los Estados Unidos. USAID tiene una historia de básicamente ignorar eso y decidir que de alguna manera son una organización benéfica global separada del interés nacional. Estos son dólares de los contribuyentes. Las funciones de USAID, hay muchas funciones. Ya que vemos las declaraciones de Marco Rubio, quien ha sido designado director interino de USAID, quien criticó a la agencia por operar como una organización de caridad. En lugar de alinearse con los intereses de Estados Unidos, asegura que se acabará la falta de control y que cada dólar gastado servirá a la política exterior del país. Porque este organismo, el USAID, funcionaba como un financiador de organizaciones progres, de organizaciones de derechos humanos, que son estos mismos organismos que estaban atacando al gobierno de Nayib Bukele. A través de USAID durante los últimos varios años, estas son algunas de las... Este es el financiamiento que el USAID destinaba. Vamos a ver, la Casa Blanca expone los gastos escandalosos de USAID. 1.5 millones en diversidad para empresas en Serbia, 70.000 en un musical de Irlanda, 47.000 en una ópera trans. Una ópera trans, señores. ¿Qué importancia tiene para el gobierno de los Estados Unidos que este organismo esté financiando una ópera trans? Simplemente esta gente está financiando las locuras de la Agenda 2030, las locuras woke. Simplemente eso es propagandista de estas agendas globalistas. 32.000 en un cómic trans. Los estadounidenses no deberían pagar por esto, afirmó la secretaria de prensa, destacando que Elon Musk ha sido encargado por Trump para eliminar el despilfarro del gobierno. Vamos a ver. A través de USAID durante los últimos varios años, estas son algunas de las prioridades insensatas en las que esa organización ha estado gastando dinero. $1.500.000 para avanzar DEI en los lugares de trabajo de Serbia, $70.000 para una producción de un musical de DEI en Irlanda, $47.000 para una ópera transgénero en Colombia, $32.000 para un cómic transgénero en Perú. No sé ustedes, pero como contribuyente estadounidense, no quiero que mis dólares se destinen a esta basura y sé que el pueblo estadounidense tampoco, y eso es exactamente lo que Elon Musk ha sido encargado de hacer por el presidente Trump para eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso de nuestro gobierno federal. Gracias, chicos. Y es ahí es donde vemos que estos organismos que supuestamente están velando para defender a los ciudadanos simplemente están siendo financiados por estas locuras. Simplemente están financiando. O sea, lo que les comentaba anteriormente, si a mí me dijeran que uno de estos organismos financia a personas que tienen enfermedades terminales, becas para jóvenes de escasos recursos, me parecería correcto, me parecería coherente. Pero vemos que esta gente simplemente está financiando la locura woke, cuestiones trans, estos eventos LGBT. Entonces, ¿por qué estas personas tienen un trato preferencial? ¿Por qué las necesidades de las personas trabajadoras no son cubiertas por estos organismos, sino estas
cosas incoherentes, que si fuéramos democráticos, hiciéramos una votación para designar, para buscar el correcto lugar en donde llegue este dinero, la gente coherente no votaría porque su dinero llegue a un cómic trans. ¿Quién estaría de acuerdo con que el dinero de los contribuyentes llegara a financiar un evento LGBT? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esta gente que simplemente tiene una preferencia sexual diferente debería tener un privilegio de que le den $47,000 para que haga un evento? Esto es una locura, y esto es lo que estamos defendiendo cuando apoyamos a líderes como Milei, como Donald Trump, como Nayib Bukele, que le han dicho que no a esta agenda globalista y que le ha dicho que no a utilizar el dinero de los contribuyentes para que se gasten estas tonterías. Nayib Bukele en una ocasión, en un evento de estos LGBT, les cortó el financiamiento. El Ministerio de Cultura estaba invirtiendo dinero en que se hicieran estos eventos de drag queens, estas cuestiones, y salieron a llorar los progres porque cómo es posible que no le estén dando su preciado dinero para que ellos hagan sus eventos, que si la gente quiere consumir este contenido, si la gente quiere ver estos eventos, que ellos trabajen independientemente, se ganen su dinero, lo financien. No se prohíbe, lo que se prohíbe es que se utilice el dinero de las personas trabajadoras para financiar estos movimientos, porque la gente común no está de acuerdo con que se utilice su dinero para esto. Esto es de sentido común, señores, sentido común. Por eso es que yo llamo a estos gobernantes los líderes del sentido común. No están pidiendo ni haciendo magia, simplemente están haciendo lo correcto y lo que se tiene que hacer. Mira, aquí están las imágenes del presidente Nayib Bukele junto a Marco Rubio. Ya las posteó en su canal. Vemos a Nayib Bukele casual, con mucho estilo. Ahí está Nayib Bukele con sus lentes oscuros. Parece el Latin Lover. ¿Cuál es la canción? Eres el Latin Lover, el Casanova de la ciudad. Yo me quedaría aquí por tiempo. Eso digo yo, pero no me dejan. ¿Y quiénes son estas? A ver. Mi hija Laila. Ahí está presentando a sus hijas. Laila, mucho gusto, Marco. Hola, Hola, ¿qué tal? Pero bueno, dos niñas. Deja que tengan 15 años para que lo vea como es. Ay, no. Y las primeras dos mías eran niñas y después los dos varones. Completamente distintos, dos experiencias completamente distintas. Pero imagínate. De un día vas a ser así, vas a abrir los ojos y tienes 17 años. Vemos a el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, con el presidente Nayib Bukele, dando una muy buena relación. Está presentándole a su familia. Tenemos a Nayib Bukele, vean, ahí entrando, presentándole a su familia. Ellos se conocían, ya el senador, cuando era senador, Marco Rubio había visitado El Salvador y ya había salido a defender a Nayib Bukele durante la anterior administración de Joe Biden. Ya saben, vayan dejando sus likes. Y por aquí vamos a ver la llegada de Marco Rubio, que ya está en El Salvador, se va a reunir con el presidente Nayib Bukele. Ahí está bajándose del avión. Y la información que tenemos de la llegada de Marco Rubio es que Marco Rubio llegó a El Salvador para reunirse con Bukele y concretar acuerdos de seguridad. El secretario de Estados Unidos continúa su gira en la región después de visitar Panamá. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, llega este lunes 3 de febrero a El Salvador para impulsar la política de migración y de seguridad con el presidente Nayib Bukele, aliado de Donald Trump, muy importante. Es la segunda escala tras Panamá desde su primer viaje como jefe de diplomacia estadounidense. Rubio podría plantear a Bukele, quien goza de gran popularidad por su guerra contra las pandillas, la posibilidad de que El Salvador reciba criminales deportados. Esta es una noticia que ha impactado mucho, que cuando Nayib Bukele y Donald Trump se comunicaron, tuvieron una llamada, Nayib Bukele ofreció ayuda con todo esto de deportar a migrantes. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele, por ejemplo, en el caso de criminales como el Tren de Aragua, era una pieza clave porque tiene una gran cárcel donde puede dejar a estos criminales encerrados. Entonces, se comenzó a manejar la posibilidad de que Nayib Bukele ofreciera su cárcel, la cárcel Secop, para que los criminales del Tren de Aragua que están afectando a los Estados Unidos, además de muchos otros sitios en la región, pudieran ser albergados ahí, pero
Lo último que tenemos de esta información es que luego de que Donald Trump enviara a un representante a hablar con Nicolás Maduro, es que Nicolás Maduro va a aceptar a sus criminales, va a aceptar a los criminales del Tren de Aragua, y por ahí la posibilidad de que Nayib Bukele preste el servicio de su cárcel a lo mejor no va a ser requerida. Pero está ahí, y esto se habló mucho, porque hay algunos salvadoreños que no les gustaba la idea de que El Salvador prestara su cárcel para esto, que seguramente no iba a ser un préstamo, seguramente El Salvador iba a recibir algo iba a recibir algo a cambio, Nayib Bukele tampoco va a ser tan tonto para dar su cárcel y que no reciba nada a cambio. Además, también había visto por ahí informaciones que decía que con la alianza que estaba haciendo Nayib Bukele con Donald Trump, en este caso, iba a ayudar por ahí a que los migrantes salvadoreños que estaban en Estados Unidos por ahí sean tratados mejor. Y esto es importante para la región porque es un aliado de todos esos países latinoamericanos que están sumidos en estos modelos autoritarios, por lo que la llegada de Marco Rubio y que ocupa este puesto tan importante nos ayudará a todos los latinos seguramente. Y El Salvador, ¿quién mejor que Marco Rubio, que se ha expresado también del presidente Nayib Bukele? Por aquí tenemos una opinión de Marco Rubio cuando era senador y salió a defender a Nayib Bukele porque la administración Biden atacaba tanto a Nayib Bukele, y Marco Rubio salió a defenderlo. Vamos a ver qué dice Marco Rubio cuando era senador. El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó nuestro país para conocer de primera mano la realidad ante las acusaciones del gobierno de Joe Biden, a lo que el presidente Nayib Bukele, en una publicación en redes sociales, destacó: a diferencia de muchos, él decidió venir y conocer la verdad con sus propios ojos. Conocí a alguien que me habló de cómo tuvo que salir de El Salvador, porque no podía pagar el dinero de la extorsión. Mataron a uno de sus hijos y la familia huyó antes que la pandilla matara al otro hijo. Era un lugar con muchos problemas. Y luego eligieron a un nuevo presidente, Nayib Bukele, y él logró que el órgano legislativo le concediera autoridades especiales. Durante un periodo delimitado, él usó esa autoridad para salir y atrapar a todos los pandilleros. Ha encarcelado a unos 30.000 o 40.000 pandilleros. En su visita oficial por El Salvador, el integrante de la Cámara de Senadores en los Estados Unidos destacó las estrategias que el gobierno central ha ejecutado en materia de seguridad pública. ¿Y saben qué? De repente la delincuencia ha caído en picada. De repente la tasa de homicidios ha caído en picada. De repente, por primera vez en décadas, la gente puede salir. De repente, por primera vez en décadas, la gente ya no tiene que pagar extorsión a la pandilla. Y tras esas cifras positivas, el senador republicano agregó que la administración Biden está castigando, sancionando y bloqueando al presidente Nayib Bukele, que está siendo ejemplo a escala mundial de cómo combatir la criminalidad. Los ataca por ser demasiado duros, demasiado severos, y encima de todo es una persona que ha querido llevarse y ser un aliado de los Estados Unidos. Así que tenemos un problema con nuestra política exterior. Tratamos mejor a nuestros enemigos que a nuestros amigos. Estos son países que quieren ser aliados y amigos de los Estados Unidos. Y tenemos un gobierno que ha decidido tratar peor a nuestros aliados que a nuestros adversarios. No tiene sentido absoluto. Estados Unidos a diario reporta asesinatos, tiroteos y atentados en diferentes estados, una situación que el mismo senador Marco Rubio pudo constatar que no ocurre en el país. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha reiterado que El Salvador siempre será un aliado estratégico para Estados Unidos. Y ahí vemos la opinión que tiene Marco Rubio de El Salvador. Como vemos, a la administración Trump ha manifestado ser aliada de Nayib Bukele. Los acompañantes, el entorno de Donald Trump han sido fieles seguidores y han apoyado a Nayib Bukele. Por ahí hay personas que no les gusta por ahí las políticas de Donald Trump, pero para los salvadoreños lo más conveniente, visto lo que se había visto con la administración Biden, lo más conveniente era que Donald Trump llegara al poder, porque todo el entorno de Donald Trump, incluyendo su hijo, el hijo de Donald Trump, había visitado El Salvador, había estado en la toma de posesión. Eso ya nos demostraba que el entorno de Donald Trump era fiel seguidor de Nayib Bukele. Incluso se veía muy interesado en asociar al presidente Nayib Bukele con Donald Trump, porque claro, Nayib Bukele es el presidente con mayor apoyo de la región. Para Donald Trump era más conveniente tener buenas relaciones con Nayib Bukele para
para su imagen. Tener apoyo, tener el respaldo de una persona tan importante como el presidente con mayor apoyo de toda la región no es poca cosa. Y hoy Nayib Bukele junto a Javier Milei son los dos presidentes de la región que tienen mejor relación con Donald Trump. Esto es importante tenerlo claro, porque hay quienes quieren desprestigiar a Nayib Bukele y el entorno de Donald Trump ha salido a defenderlo. Esto es importante tenerlo claro, porque una muestra clara de esto es ese organismo que ya les había mencionado, el USAID, un organismo que era financiado por el gobierno de los Estados Unidos, y ese organismo se encargaba de financiar a estas ONG, a estos movimientos de izquierda, estos movimientos progres, que llegaban y financiaban campañas de desprestigio para el presidente Nayib Bukele. Y ahí vemos que mejor que una administración de los Estados Unidos que no esté financiando estas locuras, que no esté financiando campañas políticas, ataques políticos, que era lo que hacían estos movimientos que se enmascaraban como supuestas ONGs. Eran ONGs fachadas que simplemente eran activistas recibiendo financiamiento de los Estados Unidos, recibiendo financiamiento de la anterior administración de Joe Biden, y se encargaban simplemente de atacar al presidente Nayib Bukele. Ya Marco Rubio dio sus primeras declaraciones. Vamos a ver qué tiene para decirnos Marco Rubio. Y por aquí lo tenemos. Por aquí dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su visita por El Salvador. El presidente Nayib Bukele y su gobierno ha creado un clima de seguridad y un clima de estabilidad que no solo ha permitido la seguridad, sino que ha invitado a la inversión privada. Aquí hoy, este es un sitio que 25% de la capacidad de arreglo de aviones existe aquí en el hemisferio. Y si uno ve los trabajos que existen aquí, que son trabajos que estos son el tipo de trabajo y el tipo de industria que crea una clase media en un país. Y por eso queríamos venir, sobre todos los otros temas que trabajamos, que el presidente Bukele y su gobierno ha creado un clima de seguridad y un clima de estabilidad que ha no solamente permitido, sino ha invitado a la inversión privada, que ha hecho posible no solamente que esta compañía sobreviva años donde era más difícil, pero ha expandido y tiene planes de seguir expandiendo. Y eso es el tipo de cosas que ayuda a crear estabilidad, no simplemente prevenir la inmigración masiva e ilegal que le hace daño a un país, sino también ayuda a un país a prosperar y mantener a sus jóvenes, ¿no? Como hemos visto aquí en el día de hoy. Aquí hoy, este es un sitio que... Tenemos las primeras declaraciones de Marco Rubio, que como ven resalta que las condiciones de seguridad ayudan a la inversión extranjera, lo que por supuesto es positivo para el país, para El Salvador. Y por aquí tenemos un comentario que nos dice MAGA, de Donny Char. Por aquí tenemos a José Gregorio que nos dice: la Casa Blanca expone los gastos escandalosos de USAID, 1.5 millones en diversidad, financiando esta agenda de género, esta agenda del colectivo LGBT, que son activistas, y se ven cómo esta gente recibe financiamiento de los Estados Unidos y salen a atacar, salen con banderas del Che Guevara, salen a favor del socialismo, a favor de estos regímenes totalitarios y comunistas, como pasaba por ejemplo en Argentina, que salen estos a marchar en contra del fascismo. Y vemos cómo en diversidad el gobierno de los Estados Unidos financiaba estos movimientos socialistas. Tenemos también para empresas en Serbia 70.000 en un musical day de Irlanda, 47.000 en una ópera trans en Colombia y 32.000 en comic trans. Vemos, esto eran los financiamientos. Este departamento de USAID se encargaba de financiar, o sea, ellos son los encargados. El departamento de los Estados Unidos le da dinero y ellos deciden a qué organismos van a destinarlo, supuestamente para financiar campañas a favor de los derechos humanos, para financiar a personas de bajos recursos, o sea, causas que serían realmente positivas, pero vemos que lo que están es financiando a cuestiones de género, cuestiones trans, la Agenda 2030, estas locuras. Entonces después se preguntan y atacan, por ejemplo, a Donald Trump por quitarle el financiamiento a los defensores de los derechos humanos.
defensores de los derechos humanos, lo que estaban era financiando perversión, esta gente. Un cómic trans, eso es lo que están financiando. Una ópera trans en Colombia, eso es lo que están financiando. Estos son los supuestos defensores de los derechos humanos. Si a mí me estuvieran diciendo que ese dinero lo estaban destinando para personas con enfermedades terminales, para becas de niños, para cosas realmente que cualquier persona coherente no se negaría, claro, me preocuparía, pero cuando vemos que los que estaban era financiando estas locuras, el mismo Donald Trump manifestó que esto era un nido de gente radical que estaba financiando todos estos movimientos, gente loca y radical, y ahí vemos que era cierto, miren lo que están financiando. Pero aquí dice José otra vez, Perú, los estadounidenses no deberían pagar por esto, afirmó la Secretaría de Prensa, destacando que Elon Musk ha sido encargado por Trump para eliminar el despilfarro en el gobierno. Elon Musk ha sido designado por Donald Trump como el encargado de recortar el Estado. Está haciendo la función que se creó en el gobierno de Argentina por Javier Milei. Hoy Elon Musk es el encargado de la motosierra y de encargarse de eliminar para recuperar esos ingresos que se estaban despilfarrando y está encontrando estos nidos de burócratas que sueltan el dinero a estas organizaciones pervertidas y vemos cómo está funcionando el Ministerio de la Motosierra en los Estados Unidos gracias a Elon Musk, inspirado en su modelo de Argentina. Por aquí dice el continente americano, nos dice Donnie. Una luz de esperanza para el continente americano. Bukele, Milei, Rodrigo Chávez y Donald Trump. Los líderes del sentido común, les llamo yo. Toda esta gente que ha salido a apoyar las ideas de la libertad. Pero aquí tenemos otra noticia importante, que es lo que ha dicho el asesor de Donald Trump, que ha manifestado que Bukele será un gran y fuerte socio para el gobierno de Trump. Vamos a ver qué nos tiene que decir el asesor. Uno de los asesores más importantes de Donald Trump, Stephen Miller, afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ofrecido tremendos niveles de cooperación a Estados Unidos en varios asuntos migratorios. Nayib Bukele ha querido colaborar en la causa de los Estados Unidos, ofreciendo, por ejemplo, como les decía, su cárcel para albergar a estos criminales transnacionales del Tren de Aragua. Por ahí esto no se va a llevar a cabo porque esto era una alternativa que estaba manejando Donald Trump con Nayib Bukele en caso de que Nicolás Maduro se negara a aceptar a sus criminales. Pero como ya Nicolás Maduro dijo que sí a todo lo que dijo Donald Trump, por ahí no van a tener que utilizar la cárcel de Nayib Bukele. Miller hizo estas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca después de que un periodista le preguntara sobre el viaje del secretario de Estado Marco Rubio, que tiene previsto iniciar esta semana en Centroamérica y que incluirá una parada en El Salvador. El asesor dijo, todo lo que puedo decir al respecto, porque no quiero adelantarme al secretario Rubio, es que el presidente Bukele ha ofrecido amablemente tremendos niveles de cooperación a Estados Unidos en todo lo relacionado con migración. Y esperamos que esto proporcione un marco de cooperación migratoria en toda la región, afirmó Miller. El asesor, quien ocupa el cargo de subjefe del gabinete de la Casa Blanca, aseguró que está muy claro que Bukele será un gran y fuerte socio para el gobierno de Trump. Esto es importantísimo porque vemos que Nayib Bukele, a pesar de lo que querían decir muchos críticos del presidente Nayib Bukele, de las políticas de Donald Trump, Nayib Bukele está interesado en ser un aliado, un fuerte aliado del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es mucho mejor ser aliado del gobierno de los Estados Unidos, una potencia, que todos esos patéticos socialistas que atacan a los Estados Unidos y que se quieren aliar con Cuba, con Venezuela. Pero cuando indagamos un poco más nos damos cuenta que sus gobiernos están financiados, que sus organismos están financiados por estos degenerados, por ejemplo, como los del USAID, que financian sus movimientos pervertidos. Por ejemplo, nos dimos cuenta de esto, por ejemplo, cuando Donald Trump enfrentó a Gustavo Petro y le digo, bueno, si usted no va a cumplir las
su responsabilidad, que era su responsabilidad de recibir a sus migrantes, yo pongo estos aranceles. Y vimos cómo Gustavo Petro se dio cuenta que a pesar de su narrativa en contra del imperialismo yanqui, se dio cuenta que sí se atrevía a tener una guerra económica con los Estados Unidos, iba a perder tanto y tuvo que aceptar lo que dijo Donald Trump. Esta información ha salido porque la información de el asesor Miller, porque se estaba manejando la posibilidad de que Nayib Bukele con su cárcel albergara a los criminales del Tren de Aragua. Estas declaraciones de que Nayib Bukele será un fuerte socio para los Estados Unidos fue después de que le preguntaran si era realmente esto, un comunicado que había salido por parte de la CBC, que decía que Nayib Bukele estaba hablando con Donald Trump para albergar a la gente del Tren de Aragua. Ya esto nosotros lo habíamos hablado en el canal y yo les hice un video de esto. Era una posibilidad. Al parecer, Nicolás Maduro dijo que sí iba a aceptar a sus criminales y esta alternativa ya no va a tener que requerirse. Y les recuerdo que vayan dejando sus likes. Somos 175 personas y nada más 57 likes, mi gente. Un like ahí para que este video sea más comentado, para que tenga más alcance. Y vamos a ver por aquí. Vamos a recordarlo, a la información de que Bukele podía albergar a la gente del Tren de Aragua. Vamos a ver este video por aquí. Por WhatsApp. El presidente Donald Trump y Nayib Bukele mantuvieron una llamada telefónica en la que el presidente estadounidense elogió la labor del presidente salvadoreño para convertir a El Salvador en un país seguro. Donald Trump destacó que el liderazgo del presidente Nayib Bukele es un referente en la lucha contra las pandillas y el crimen transnacional. Y es que luego de que el presidente salvadoreño faltara a la toma de posesión de Donald Trump, los opositores a Nayib Bukele comenzaron a manifestar que en realidad Bukele no fue invitado, que Donald Trump y Bukele se llevaban muy mal. Y hoy estamos aquí leyendo un comunicado de la Casa Blanca en el que Donald Trump no solo reconoce el liderazgo de Nayib Bukele, sino que están hablando de la posibilidad de trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y las bandas transnacionales. Y aquí tenemos el resumen de la llamada del presidente Donald Trump con el presidente Nayib Bukele. Hoy el presidente Donald Trump se comunicó telefónicamente con el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Ambos líderes hablaron sobre la posibilidad de trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y acabar con las bandas transnacionales como el Tren de Aragua. El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental. Está para todos los opositores que decían que Bukele y Trump nos iban a llevar. Hoy Nayib Bukele es un referente en la región en materia de seguridad. Y por supuesto que todos estos líderes que de verdad están comprometidos con hacer lo mejor para su pueblo, de verdad están comprometidos por llevarle seguridad y erradicar estas bandas criminales, buscarán la ayuda de aquel referente, de aquel mandatario que de verdad ha hecho una transformación en su país. Y el tema principal de esta llamada es sobre comenzar a trabajar juntos para acabar con la banda criminal chavista del Tren de Aragua, brazo paramilitar de Maduro y Diosdado Cabello. Esto no es para nada menor. Recuerdan que Nayib Bukele estaba muy interesado en la causa de Venezuela y veíamos a un Maduro muy nervioso, incluso mintiendo, diciendo que se había reunido con Bukele en Caracas. Bueno, podíamos ver a un Bukele y Donald Trump trabajando juntos para darle un fuerte golpe al régimen venezolano y acabar con estos criminales que han esparcido por el mundo. Y claro que seguir el ejemplo de Nayib Bukele trae muchas críticas por aquellos expertos, aquellos seguidores de izquierda, aquellos progresistas que defienden ese modelo que se pone a favor de los delincuentes. Y luego de que el presidente Donald Trump designara a los carteles mexicanos como bandas terroristas, salieron estos expertos a decir que esto sería malo, porque estos eran necesarios para la economía. Lo mismo que estos expertos decían en El Salvador. Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función. Y aquí estamos viendo uno de estos expertos que manifestaba que las pandillas eran necesarias para El Salvador porque cumplían un rol.
¿Por qué estamos viendo este video ahora? Porque justamente este señor de este medio de comunicación, se llama El Faro, es uno de estos que recibe financiamiento de este organismo de los Estados Unidos que enviaban dinero para financiar a estos medios de comunicación que atacaban al presidente Nayib Bukele y que su narrativa, su defensa es a favor de los pandilleros de El Salvador. Ven como que aquí salían a justificar que los pandilleros eran necesarios para el gobierno. Una completa locura. Saludos por aquí a José Luis, que nos está saludando desde Venezuela. Saludos, José Luis. Por aquí, otro comentario por aquí. Y por ahí hay gente que se quedó con una narrativa del presidente Donald Trump que decía que cuando estaba en campaña, Donald Trump de manera misteriosa empezó a acusar al presidente Nayib Bukele, a acusar de que El Salvador estaba enviando los pandilleros a Estados Unidos. Por ahí hubo muchas personas, muchos salvadoreños, muchos seguidores del presidente Nayib Bukele, que esto les hizo mucho ruido y comenzaron a atacar al presidente Donald Trump, o al que en esa ocasión estaba en campaña, pero no indagaron más allá en la información que luego de unas presentaciones del presidente Donald Trump, él rectificó. Donald Trump sí, él salió diciendo, quizás por una mala asesoría de que Estados Unidos estaba mal, era porque los países que principalmente eran los más peligrosos estaban saliendo de sus delincuentes y estos se iban a Estados Unidos. Entonces, por ahí la gente quedó como con la idea de que Donald Trump podría tener malas relaciones con Nayib Bukele porque lo había atacado. Pero él después rectificó y vamos a recordar ese momento, vamos a recordar cuando Donald Trump salió a elogiarlo y decir que era un presidente muy inteligente, algo que por ahí las personas que hoy están, no sé, por ahí enemistadas con la imagen de Donald Trump porque creen que ha atacado al presidente Nayib Bukele, y ahora vemos que las relaciones son muy buenas porque no solo Donald Trump rectificó, sino que estos representantes del Partido Republicano, que les digo que son muy importantes en esto porque han sido siempre defensores de Nayib Bukele, ellos también intervinieron e incluso visitaron El Salvador y salieron mientras Donald Trump está diciendo estas locuras de que Nayib Bukele está enviando los pandilleros a Estados Unidos, estos representantes fueron y visitaron la cárcel Secot y mostraron que los pandilleros estaban encarcelados porque Nayib Bukele los había encerrado y estaba poniendo mano dura, pero todo esto se resolvió cuando Donald Trump salió a decir que este presidente era muy inteligente. Vamos a echarle un ojo a esto. Vamos a buscar por aquí. Recuerden que en el canal tenemos muchos videos de este tema. Vamos a ver el que les estoy contando por aquí, que se pasó por alto. Porque hoy Nayib Bukele, Donald Trump y Javier Milei son esos exponentes de las ideas de la libertad. Y como ya leímos anteriormente, son aliados. Son aliados no solo políticamente, sino en contra de esa agenda globalista, la Agenda 2030, en contra de todas esas agendas progres. Nayib Bukele, Javier Milei, los hemos visto comprometidos con esta lucha. Y vamos a ver por aquí este video que dice Trump rectifica. Hi, I'm Liam Neeson. Children in Gaza, aquí me sale UNICEF, uno de estos organismos globalistas. Trump se arrepiente y en un giro inesperado ahora elogia a Nayib Bukele. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido nuevamente unas declaraciones refiriéndose al presidente Nayib Bukele, y en esta ocasión parece que ha cambiado su narrativa y ha comenzado a retractarse. Uno de los países, el presidente del país, realmente no quiero mencionar el nombre, pero él es un buen tipo. Los conozco a todos, son personas muy inteligentes. Están en la cima de su juego. No olviden dejar su like. Pero claro, Donald Trump lo ha hecho muy a su estilo. En esta ocasión, cuando repetía ese discurso que ya hemos escuchado un par de veces, en el momento en el que anteriormente se había referido a El Salvador, con esas críticas de que estaba enviando a sus pandilleros a los Estados Unidos, ahora cambió esa parte para elogiar al presidente Bukele
decir que es muy inteligente, que es un buen tipo. Pero él es un buen tipo. E incluso ponerlo por encima que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En un nuevo discurso en Carolina del Norte, el controvertido candidato presidencial Donald Trump ha encendido las redes sociales con un comentario enigmático que muchos creen dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Uno de los países, el presidente del país, realmente no quiero mencionar el nombre, pero él es un buen tipo. Los conozco a todos, son personas muy inteligentes. Están en la cima de su juego. Sin mencionar nombres ni países, Trump lanzó una frase que ha dejado a los internautas especulando sin parar. No quiero mencionar su nombre, pero es un buen tipo. ¿Será este un intento de retractarse de sus anteriores críticas a Bukele? Y le pregunto a ustedes qué opinan. Si bien no podemos considerar esto como una disculpa formal, teniendo en cuenta la forma de ser de Donald Trump y ese enorme ego que tiene. Bueno, tener en Centroamérica a un presidente que ha ganado con el 85% de los votos, y a pesar de venir de un estado de apenas 5 millones de habitantes, creo que es lo que tiene El Salvador, se convierte en el centro de las noticias políticas y en el hombre más popular del continente, probablemente, junto con Javier Milei. Y bueno, supongo también que ahí la cuestión de los egos debe tener algún tipo de peso. No digo que sea lo fundamental, pero algún peso se me ocurre que debe tener. Que se haya tomado la molestia para cambiar su discurso y que se haya tomado el tiempo para elogiar al presidente Bukele, así no haya querido mencionarlo, da a entender que su intención no es tener una mala relación. Este es el hijo de Donald Trump. Y claro, seguramente ha tenido mucho que ver la visita de los congresistas republicanos que estuvieron en el SECOT y que mientras Donald Trump estaba diciendo estos disparates en su discurso, ellos estaban en la megacárcel mostrando que lo que estaba diciendo Donald Trump no era cierto. Las personas de Estados Unidos agradecemos el estado de excepción y que exista el SECOT. Estamos agradecidos con el presidente Bukele y con su gobierno por imponer la seguridad y el estado de excepción y por todo el buen trabajo que hacen aquí para mantener la seguridad. Seguramente estos congresistas que se encargaron de comunicarle esto al candidato Donald Trump, estos congresistas se encargaron de agradecerle al presidente Bukele públicamente. Estamos muy agradecidos por eso y el objetivo de nuestra visita es generar, reforzar nuestra relación con el presidente Bukele y otros líderes de su gobierno, garantizando esta gran amistad y mucha cooperación por muchos años. Interesante. El Salvador realmente es un socio. Son nuestros vecinos, son nuestros amigos y puede ser que ustedes sean uno de nuestros amigos más fuertes en la región. Y dijeron que si no hubiera sido por él, seguramente estos pandilleros no solo hubieran seguido afectando al pueblo salvadoreño, sino que por esas políticas sin sentido común de los demócratas, esas políticas de fronteras abiertas que le permiten a los criminales entrar hoy a los Estados Unidos. Seguramente muchos de estos pandilleros estarían ahí afectando a los estadounidenses. Para que estos delincuentes no le hagan más daño al pueblo salvadoreño, ni al pueblo de los Estados Unidos, muchas de las personas recluidas aquí se habrían ido a Estados Unidos y habrían atacado a los estadounidenses. Por lo que estos congresistas se encargaron no solo de desmentir al candidato Donald Trump, sino también se encargaron de mostrarle al mundo que hoy El Salvador es un ejemplo hasta para los Estados Unidos. Por un largo periodo de tiempo, los estadounidenses vieron a El Salvador como un lugar que creaba problemas de narcotráfico, de pandillas, inmigración. Y ahora nosotros vemos a El Salvador como un lugar que está brindando soluciones. He hablado con muchas personas. Todas estas personas me dijeron exactamente lo mismo. Nos sentimos seguros en cualquier lugar del país ahora. No olviden dejar su like. Creemos que las buenas ideas de El Salvador tienen futuro y pueden replicarse para que otros pueblos tengan seguridad, esperanza y prosperidad. Hay mucha más disciplina en esta cárcel que lo que vemos en muchas cárceles en Estados Unidos. Pienso que podemos tomar un poco del ejemplo de El Salvador y bueno, aprender. Y ni hablar del furor que ha significado en las redes este ataque por parte de Donald Trump a Bukele. Lo que ha conseguido que prácticamente toda la comunidad hispana salga a defender a Bukele y a poner en duda su voto a Donald Trump. Entonces yo creo que ahí el hijo de Trump, que es muy amigo de Bukele, que estuvo en la última nueva asunción, ¿no es cierto?, en la reelección, yo creo que dijeron aquí tenemos que hacer lo que se llama en inglés damage control, control de daños. Por un lado, Bukele Trump se fue de boca, vayamos y démosle todo nuestro apoyo. Y es curioso que el ala dura del MAGA estaban con Bukele. A mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Que los tipos se tomaron un avión y se fueron a El Salvador. Yo no creo que esto ya estaba planeado de antemano. Tiene que haber sido una cosa de último momento, ¿no? Y le pregunto a ustedes qué opinan.
Y es que Nayib Bukele es hoy el presidente que cuenta con mayor apoyo en toda la región, algo que han entendido muy bien los congresistas republicanos y han tratado de enmendar la metida de pata de Donald Trump, poniéndose del lado de Bukele y haciendo todo lo posible para que las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos estén más fuertes que nunca. Hay propuestas de cómo involucrar más a El Salvador en el Caribe, y yo creo firmemente que este puede ser uno de los grandes faros de luz y de esperanza para el hemisferio occidental. No olviden dejar su like. La congresista del Partido Republicano, María Salazar, ha destacado que Estados Unidos debería apoyar al presidente Nayib Bukele por su éxito en reducir la violencia en El Salvador. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Voy a comenzar con usted, señor Nichols, sobre El Salvador. Usted y yo estuvimos en la segunda toma de posesión del presidente Bukele. Estamos de acuerdo en que el tipo ha hecho un gran trabajo asegurando y erradicando las raíces de la violencia en El Salvador. Ahora está comenzando una segunda fase para traer prosperidad y inversiones estadounidenses y para poder hacer crecer la economía. Pero necesitan financiamiento internacional, necesitan que Estados Unidos los bendiga para que la comunidad bancaria internacional se abra y comience a otorgarles préstamos. Estamos listos para bendecir a la administración Bukele para que puedan comenzar esa segunda fase y traer prosperidad económica al país. Por eso tenemos muchas ganas de trabajar con el gobierno de El Salvador para promover el crecimiento económico en el país. Creo que entre los desafíos para aumentar los niveles de inversión extranjera directa en El Salvador está garantizar que el sistema de Estado de Derecho en El Salvador sea transparente y brinde a los inversionistas equidad en el tratamiento, y eso es algo en lo que queremos trabajar con este gobierno. Transparent and gives investors equitable treatment, and that's something that we want to work with this government on. Y sé por las conversaciones que tuvimos cuando estábamos en el país al mismo tiempo que el presidente Bukele está interesado en trabajar con nosotros en eso. Y hay algo muy... Todos a bordo. Descubre Modern Warships, un juego de acción en línea Ha gratis traído donde la- puedes controlar un enorme la barco publicidad. importante que hay que entender, y es que Donald Trump, así no le agrade a muchas personas, hoy representa esa mano dura que le tocará limpiar a los Estados Unidos de ese progresismo, de toda esa delincuencia que dejaron entrar los demócratas, de todas esas políticas sin sentido común, que hoy benefician más a los delincuentes que a las personas honradas. I'm going to sign a bill prohibiting the mutilation of your child. Do you think you're supposed to say this? I mean, who would have to say this? Who would have something where they can actually do that? But they can. Because our country has gone cuckoo. Es por eso que aunque el candidato republicano Donald Trump a veces salga con estos disparates, si lo ponemos en una balanza entre Kamala Harris y Donald Trump, Kamala Harris es más de lo mismo y Donald Trump representa el cambio. Kamala Harris representa esas políticas sin sentido común que defienden delincuentes y promueven perversión, mientras que Donald Trump es un candidato más conservador, que promete justicia y estabilidad económica, y que está más alineado con los ideales de Bukele, y garantiza que los lazos entre Estados Unidos y El Salvador se mantengan. Garantizando esta gran amistad y mucha cooperación por muchos años. Interesante. Y la pregunta es ustedes qué opinan. Somos 300 personas, más de 300 personas. Mi gente, dejen su like para que este video llegue más lejos. Ahí estamos analizando un poco de todas esas relaciones que hay entre el presidente Nayib Bukele y el gobierno de los Estados Unidos, que por ahí muchas personas llegaban a pensar que Nayib Bukele y Donald Trump no iban a tener buenas relaciones. Ellos decían que Donald Trump no va a tener nada que ver con Nayib Bukele, y vemos cómo el entorno de Donald Trump estaba tan interesado en vincular al presidente Nayib Bukele con el republicano, y aquí hay una prueba de esto. Vemos cómo ellos cuando sintieron que Trump salió a atacar a Bukele, fueron a hacer control de daños y visitaron inmediatamente El Salvador y mostraron las cárceles y pusieron a Nayib Bukele como un ejemplo de toda la región. Por eso es que hoy vemos que Nayib Bukele se postula como un fuerte socio y un gran aliado para el gobierno de los Estados Unidos. Aquí dice: el gobierno de Estados Unidos recortó la cooperación que envía a otros países a través de USAID. Por su parte, el presidente Nayib Bukele señaló que muchos rechazan dichos fondos y que gran parte termina en grupos de oposición y movimientos desestabilizadores en lugar de a proyectos reales. Es así. Estos financiamientos terminan en organismos opositores de otros países a los que financian el USAID, los que controlan el USAID, quieren desestabilizar. Por ahí, por ejemplo,
USAID seguramente estaba financiando a grupos opositores de Argentina, por decir, porque el USAID, su agenda política, su agenda ideológica no está de acuerdo con las políticas que están implementando en Argentina. Entonces ellos financian a los opositores y vemos que inicialmente este organismo está hecho para financiar organismos de derechos humanos, financiar organismos de ONGs que realmente deberían tener cuestiones o puntos legítimos. Digamos que un organismo que se encargue de ayudar a personas necesitadas sería importante, y por ahí estaría bien que veamos financiamiento ahí de cooperación de otros países y les financian y ayudan a que ellos desarrollen proyectos a favor de personas necesitadas. Pero entonces cuando vemos que supuestamente esa es su función y vemos que ellos en vez de hacer su función se dedican a financiar a gobiernos opositores, entonces nos damos cuenta que ellos no cumplen su rol. Ellos no cumplen para lo que están destinados, simplemente para mantener su agenda y financiar a quienes ellos les gusta o quienes ellos necesitan para desestabilizar esos gobiernos. Vamos a ver la noticia que nos trae esta. El gobierno de Estados Unidos ha recortado la cooperación que envía a otros países a través de USAID. A esto ha reaccionado el presidente Nayib Bukele. En la publicación se lee: la mayoría de los gobiernos no quieren que los fondos de USAID fluyan a sus países porque saben dónde termina en realidad gran parte de ese dinero. Aunque se promocionan como apoyo al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, la mayoría de esos fondos se canalizan hacia grupos de oposición, ONG con agendas políticas y movimientos desestabilizadores. En el mejor de los casos, tal vez el 10% del dinero llega a proyectos reales que ayudan a las personas necesitadas. Hay casos de ese tipo, pero el resto se utiliza para alimentar el disenso, financiar protestas y socavar a las administraciones que se niegan a alinearse con la agenda globalista. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Ahí vemos la noticia. Esto fue lo que dijo el presidente Nayib Bukele, que salió a aplaudir que cerraran este organismo que simplemente financia a desestabilizadores de los países a los que controlan el USAID no les gusta sus políticas. Esto seguramente esta gente estaba financiando a medios de comunicación en Argentina, a medios de comunicación como los vimos en Factum, a Gato Encerrado. Estos señores los financiaba este organismo para que desestabilizaran el gobierno, para que hablaran mal en contra del gobernante que ha sido elegido por todos los salvadoreños, del gobernante que ha sido elegido por todos los argentinos o por la gran mayoría. Entonces se preguntan por qué les están cortando su financiamiento, porque para los Estados Unidos no es relevante financiar opositores de gobiernos y que hoy en día, de paso, son aliados del gobierno de los Estados Unidos, como lo es Nayib Bukele y Javier Milei. Por aquí nos dice Antonia, pero las personas necesitadas son las que menos recibían. Es así. El presidente Nayib Bukele lo decía, el 10% cuando mucho estaba recibiendo dinero de estos organismos o se invertía realmente en proyectos que funcionaran. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando salen a marchar estos señores que apoyan estas agendas en estos países, quieren imponer la narrativa de que están marchando porque los gobiernos autoritarios y fascistas no les están garantizando sus derechos, son autoritarios, pero nos damos cuenta que están marchando realmente porque quieren seguir siendo mantenidos del Estado, en este caso de un Estado extranjero, quieren seguir siendo mantenidos. Si son independientes, que trabajen. Si son independientes, no deberían estar recibiendo ese dinero para eso. Y ese dinero debería estar estando destinado para proyectos realmente que beneficien a la población, porque tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, el gobierno que vemos como malvado, estaba ayudando o estaba destinando dinero supuestamente para ayudar en derechos humanos, para ayudar en ayudas humanitarias, y ese dinero no llegaba ahí. Ese dinero llegaba para financiar agendas de género, para financiar a opositores. Y entonces cuando le quitan ese financiamiento salen a llorar. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Ya mostramos la noticia de que, vamos a mostrar otra vez, de que ahora todo esto se va a solventar porque Marco Rubio, quien está hoy de visita en El Salvador, ahora es el encargado interino, va a ser el director interino del USAID.
y ahora va a destinar estos dineros para cosas que realmente sean relevantes para las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Vamos a ver. USAID que van a tenerlo. Las funciones de USAID, hay muchas funciones de USAID que van a continuar, que van a ser parte de la política exterior estadounidense, pero tiene que estar alineado con la política exterior estadounidense. Dije muy claramente durante mi audiencia de confirmación que cada dólar que gastamos y cada programa que financiamos que estarán alineados con el interés nacional de los Estados Unidos. USAID tiene una historia de básicamente ignorar eso y decidir que de alguna manera son una organización benéfica global separada del interés nacional. Estos son dólares de los contribuyentes. Las funciones de USAID, hay muchas funciones de USAID que van. Y ahí tenemos al secretario Marco Rubio, quien ahora va a ser el director interino, y es importante que hoy Marco Rubio esté liderando este puesto, porque Marco Rubio está alineado con las ideas de Javier Milei, de Donald Trump, de Nayib Bukele, está alineado en contra de esta agenda globalista y es defensor de estos países que están lamentablemente oprimidos por estos gobiernos autoritarios como el de Nicaragua, Cuba, Venezuela. Entonces es importante que hoy alguien tan preciso para esta lucha como Marco Rubio esté ahí. Es por eso que cuando vimos que Donald Trump se podía posicionar como el nuevo presidente de los Estados Unidos, todo el mundo se entendió que era lo más positivo para El Salvador. ¿Por qué? Porque todo el entorno de Donald Trump se manifestaba a favor de lo que estaba haciendo Nayib Bukele. Consideraba que el sentido común que estaba aplicando Nayib Bukele en El Salvador era necesario replicarlo en los Estados Unidos. Hemos visto a Elon Musk, el mismo Elon Musk, manifestar que en los Estados Unidos se debe aplicar y dice que se aplicará el modelo de Nayib Bukele. Siempre vemos a Elon Musk, quien forma parte del gabinete de Donald Trump, elogiando lo que hace Nayib Bukele. Por ahí vimos cuando Nayib Bukele publicó a los privados de libertad del Plan Cero Ocio trabajando. Elon Musk salió a publicar, ese es el camino. Y vemos que ese es el camino que hay que seguir para que el sentido común retome la región. Mira, aquí están las imágenes del presidente Nayib Bukele junto a Marco Rubio. Ya las posteó en su canal. Vemos a Nayib Bukele casual, con mucho estilo. Ahí está Nayib Bukele con sus lentes oscuros. Parece el Latin Lover. ¿Cuál es la canción? Eres el Latin Lover, el Casanova de la ciudad. Yo me quedaría aquí. Eso digo yo, pero no me dejan. ¿Y quiénes son estas? A ver. Mi hija Laila. Ahí está presentando a sus hijas. Laila, mucho gusto, Marco. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Dos niñas. Deja que tengan 15 años para que lo vea como es. Ay, no. Y las primeras dos eran niñas y después los dos varones. Completamente distintos, dos experiencias completamente distintas. Pero imagínate, de un día vas a hacer así, vas a abrir los ojos y tienes 17 años. Vemos a el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, con el presidente Nayib Bukele, dando una muy buena relación, está presentándole a su familia. Tenemos a Nayib Bukele, vean, ahí entrando, presentándole a su familia. Ellos se conocían, ya el senador, cuando era senador, Marco Rubio había visitado El Salvador y ya había salido a defender a Nayib Bukele durante la anterior administración de Joe Biden.